Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con Gilberto Aispuro. Gilberto, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Él es el director general adjunto del Grupo Premier y les tenemos unas preguntas para que él nos platique acerca de su experiencia en negociaciones internacionales. La primera de ellas, Gilberto, es: ¿qué rasgos de personalidad o actitudes recomendaría al momento de realizar una negociación? Rasgos de personalidad Sí. o actitudes. Normalmente cuando vas a efectuar una negociación tienes que entender que no se trata de estirar la liga hasta que tú te lleves todo. Es un cliché de ganar, ganar, pero a la hora de la verdad es bien necesario ese tema. No puedes, tienes que encontrar un punto. Una negociación no se trata de tú contra, estamos en contra y ver quién se lleva la buena parte, sino que tiene que ser que los dos estamos de lado y tratar de entender algo que te convenga a ti y algo que me convenga a mí, para que al final los dos vamos a salir contentos. Si al final de una negociación uno de los dos se va sintiendo que perdió, entonces no fue una negociación ni para el que está allá ni para el que está acá. ¿Qué actitudes? Entender, por ejemplo, que no es competencia, que estás tratando de llegar a un punto de acuerdo, que no te gane el ego de decir gané todo lo que puede haber ganado. Tenemos que entender que en una negociación es un tema que los dos tienen que sentir que les fue bien. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora la siguiente pregunta es: si al momento de negociar la contraparte se mantiene dura en una posición que pues a usted no le conviene, ¿qué recomendaría hacer al otro negociador? Normalmente tienes que entender cuál es la posición que lo tiene ahí, por qué sigue sin ceder ese punto. Cuando tú llegas, tú tienes que entender que hay unos puntos que no puedes permitir, hay unos puntos que definitivamente son los que no se pueden ceder, son los básicos elementales, hay otros que sí se pueden ceder. Para tratar de llegar a un punto de acuerdo, tienes que entender cuál es la razón por la que la otra parte no está cediendo en su posición. Si no llegas a entender por qué te va a costar más trabajo tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender por qué no cede, por qué Trump insiste en hacer el muro. Mira, porque representa esto y esto y esto. Entonces tengo que ofrecerle algo que le pueda representar lo mismo, pero que no sea hacer el muro. Y de eso es lo que tienes que hacer cuando te encuentres alguien con una posición así. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, ¿cuál ha sido su mayor reto cultural al momento de hacer una negociación internacional? Retos culturales, lo que pasa es que está chistoso porque cada una de las marcas, tenemos marcas que son de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Corea, de Japón. Entonces cada uno tiene su manera diferente de hacer negocios. Por ejemplo, los coreanos, que es la última que vamos a estar la semana pasada, los coreanos son muy duros para negociar. Su estilo de liderazgo es como si fuera militar. Tú vas a una planta de Corea y todos los saludan así y salen corriendo y se paran y todo eso. Entonces, pero después de la negociación, que es muy dura, tienen que ir a cenar y les gusta mucho tomar, pero toman mucho. Entonces, para ellos es un insulto que no tomes con ellos. Tienen cosas, cada una de los países tiene sus particularidades y tienes que entenderlos antes de ir a platicar con ellos, antes de llegar a una negociación, a una junta de trabajo, lo que tú quieras. Tienes que entender ciertos comportamientos, así como hay lugares que no debes dejar comida y se considera mala educación, y en otros, si te la acabas, te vuelven a servir. Todos esos temas los tienes que entender antes de llegar a cualquier negociación. Oye, Gilberto, y aquí yo veo que estás tú considerando el largo plazo pues como una de las, pues fundamental para ustedes, pero ¿es para el Grupo Premier o es para Gilberto como persona ese tipo de actitud en una negociación? Porque si bien podemos tener una negociación que sabemos que va a ser solo un trato y no lo voy a volver a ver en mi vida, entonces ahí puede que yo busque una negociación distributiva, pues que yo ganar más y que el otro pierda. Pero siempre, en todos los casos, tú o Premier van a buscar ese largo plazo, ese ganar para los dos. Si nunca sabes cuándo es una negociación que va a ser una sola vez en tu vida, no sabes cuándo te lo vas a volver a encontrar. A lo mejor te encontraste a la misma persona en otra empresa, nunca sabes cuándo eso se va a repetir o no. Entonces siempre tienes que hacer tus operaciones, tus negociaciones en largo plazo. Es igual que con un cliente. Viene un cliente, te quiere comprar. Sí, hay formas de que yo le gane todo lo que le puedo ganar al cliente, pero no está bien para el cliente. Entonces tienes que llevar
a las partes que el cliente le vaya muy bien, que a la empresa le vaya muy bien, y estoy seguro que la siguiente vez que vaya a querer comprar un auto va a regresar conmigo. Esa es una negociación igual que cualquiera. Cuando estás haciendo una negociación con otra empresa, es similar. Estás comprando una agencia, vas con el dueño de los que la están vendiendo. Llegas al punto en el que cedes poquito, te dan poquito, porque no sabes si después te va a volver a vender otra, te va a vender otra, o va a comentar con alguien que quiere vender uno y diga, ¿sabes qué? Mira, los de Premier son justos en el trato, entonces si quieres vender tu agencia, vete con los de Premier. Entonces sí, normalmente tienes que buscar que a los dos nos vaya bien. Ok, muchas gracias. Ahora, al momento de una negociación transcultural, ¿considera que es fundamental un cambio de su estrategia de negociación o no hace mucha diferencia una estrategia de negociación local? Es decir, si usted va a hacer una negociación aquí en Culiacán, tiene su estrategia, y si se va a otra cultura, ¿cambia esa estrategia de acuerdo a la cultura o siempre es el mismo protocolo? No, es lo que platicamos, cada cultura tiene formas diferentes de negociar y formas diferentes de relacionarse. El mexicano es muy común que le guste ir a hacer tratos en una comida. Vamos, te invito a comer y platicamos del trato. Y en todas las demás culturas no, lo veíamos ahorita con los coreanos, ellos son muy duros en las juntas, muy duros, pero luego tienes que cumplir con ellos en ciertos requisitos. Entonces, claro que tienes que entender ciertos conceptos de los diferentes países antes de poder llegar a trabajar con ellos. Muy bien. ¿Y cuál ha sido el tiempo máximo que ha durado en planear una negociación y cuál fue el motivo pues, de que se extendiera tanto? Normalmente las negociaciones, más que planearlas tanto, es el análisis previo de ver hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar. Entonces, si llegamos hasta aquí, sigue siendo bueno para mí y bueno para ti. Si nos pasamos de aquí, ya no es bueno para mí. Entonces tienes que hacer ese análisis de entender hasta dónde puedes llegar en tu negociación, porque si se pasan de esta rayita, entonces ya no te conviene seguir en la negociación. Y hablando de tiempo en meses, en todo eso, ¿con qué le ha costado? Normalmente no son meses, porque si te tardas meses en planear una negociación, se te pasa la negociación, ya llegaste y ya se te fue mucho. Entonces normalmente son unas pocas semanas en lo que terminas de hacer el análisis, de evaluar el negocio, de evaluar la propuesta que te están dando, lo que puedes obtener a favor y lo que te va a costar, y en base a eso ya determinas hasta dónde puedes ceder y dónde consideras que ya te fue bien, dónde consideras que aquí, a partir de aquí ya no es negocio para ti, y entonces ya con eso ya es más fácil llegar a negociar, porque ya sabes, si tú me insistes en que estás acá y trato de darte argumentos y esto y esto y esto, y tú eres el que tienes el control y me dices no, de aquí para abajo, entonces sabes qué, ya no, gracias. Entonces es más fácil para ti, cualquier que vaya a negociar, si ya decidiste de dónde a dónde es el rango que sí aceptarías entrar en ese proyecto. Y en comparación entre países, ¿cuál considera usted, de los que le ha tocado negociar, cuál considera usted que es el pues más fácil y rápido de cerrar negocios y cuál es el que no, cómo la piensa, ¿no? Como medio largas? Corea es el más duro para negociar, están acostumbrados a un estilo diferente. Normalmente te dicen es así y así es. Y con todos los demás no es tan complicado. En general mexicanos somos muy de otro estilo para negociar. Te decía, pues es más fácil que nosotros con una comida, vente, vamos, mira así los números y todo esto. Y con los coreanos yo creo que es el que cuesta un poquito más de trabajo. Muy bien, pues esto ha sido todo, Gilberto, muchísimas gracias de nuevo. Toda la clase de técnicas de negociación internacional te lo agradece y pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias.